Mira, dígote que yo creo que tengo aquí como se había hecho la del otro día, ¿no? Yo es que estuve el otro día en una que hicisteis, pero era abajo. Teníais la Claro, cámara era puesta más... abajo y, Sí. y estaban sentados en el... Claro, es que esa era a través de... Claro. Sí. Sería De de Facebook. García Martín. Sí. Sí. ¿Sabes lo que pasa? Mira. Que falla más. Bueno, ¿No vamos... Esta Sí. yo era la otra, Sí, sí, sí. y está ahí. Entonces está sacado, yo creo que está Ya, sacado. sí. Vamos a ir y empezando después la que- presentación. Pero ¿qué decís? Que no... Mientras llega la autora, tenemos aquí a un fotógrafo que nos va a hacer una foto perfecta y estamos con Conchita de la librería Cervantes y con Pilar Sánchez Vicente, que va a conversar con María Montesinos, celebrando un poco pues el éxito de su novela Un mundo propio. Y nada, mientras esperamos, pues vamos a ver si colocamos esto bien. ¿El fotógrafo ya la hizo esa? ¿O no quiere hacerla? Sí. Vale, ya está por aquí la autora. Ya son, sí. Hola Yolanda, María. Están entrando amigos de la librería. La autora. Sí, hay que... Bueno, está conectando ya. Estamos esperando. No acaba de conectarse. Esto se corta, ¿no? Ya, ya. No, pero... Sí, sí, sí. Esto... Vale. No sé qué pasa aquí con... Parece que tenemos algún problemilla. Vaya, hombre. Cosa Oye, el directo es lo que tiene. habitual. A ver ahora. Hola, Ahora sí. ¿Qué tal? es que tenía problemas, yo creo que por la red wifi o algo así, porque no se me cargaba el vídeo, no sé por qué. Bueno, nada, estaba comentando, te damos la bienvenida a la librería de nuevo, porque es la que estás con nosotros. Sí, Y la otra vez presencial. Y nada, también para celebrar un poco el éxito de tu novela, ¿no? Y bueno. encima repetimos tándem con Pilar Sánchez Vicente, Ujú. que te la voy a Así, pasar ahora ya, porque luego ya sabes que esto se nos corta en un determinado momento y no podemos hacer nada. Entonces, vale, fenomenal. tiempo suficiente, voy a mover esto y verás a Pilar, ¿vale? Vale. Hola María. Hola, Hola, ¿qué tal? ¿qué tal, Pilar? Bueno, no hace tanto, ¿eh? Lo que pasa es que parece que ha pasado una eternidad, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Que esto del confinamiento nos dejó los tiempos un poco rotos. ¿Qué tal? Totalmente. Pues ¿Qué muy tal? bien, muy bien. Sí. El confinamiento, pues como a todos, pero vamos que contenta. Al final, bueno, pues cada uno lo ha vivido como ha podido, pero estamos bien. Lo hemos Pero, pasado bien, bien en la familia. y bueno, eso deduzco que no hubo ningún problema de salud, que es lo fundamental. ¿Y aprovechaste para escribir? Bueno, en general sí, pero bueno, también hubo un proceso de adaptación, porque ya sabes que cuando todo el mundo está dentro de la casa, como que yo por lo menos para escribir necesito silencio, concentración y tal, y al tener a toda la familia alrededor, pues no era tan fácil como en otros momentos, ¿no? Pero yo creo que al final, pues todos hemos tenido que poner de nuestra parte, todos nos hemos tenido que adaptar y bueno, pues hemos salido como hemos podido. Pues me alegro muchísimo de volver a estar aquí. Tenemos a Concha también, que está ahí. La Fenomenal. saludar. Hola. Pues un saludo. Hola Concha, un saludo y muchísimas gracias por invitarme a compartir este ratito con Hacemos vosotros. un remate de curso con una autora amiga. Estoy detrás de la pantalla. Fenomenal, pues muchas gracias por invitarme.
¿Y crees que realmente nos cambiarán los hábitos? Todas esta nueva normalidad, ¿crees que se acabará imponiendo? Pues la verdad es que yo creo que los hábitos, bueno, pues quizás no, porque aunque sean los que hemos cogido para protegernos en el momento en que veamos que ya quizás no es tan necesario, yo creo que no, igual no nos cambian tanto. Pero yo creo que sí que como sociedad sí que nos va a cambiar más de lo que pensamos. Y no por nada, sino porque al final, cuando ocurre una catástrofe o una crisis de este tipo, de este tamaño, que afecta a tantísima gente, a una sociedad completa, pues nos obliga a pensar un poco más en conjunto y a futuro y a ver cómo podemos superar cosas que no teníamos planteado. Entonces, yo creo que todo eso sí que genera cambios en una sociedad. Ya sabes que hay también quien dice que los que eran malos van a seguir siendo malos. Bueno, en eso coincido, en eso coincido. Hay una intervención de la cantante Calva Librería que dice, qué bueno el cameo de Concha. Sí. Vamos a ir dando también así cabida y comentario a los que Fenomenal. vayan entrando. La novela te la presenté hace relativamente poco. Pues pero sí. Se está vendiendo de maravilla, ¿no? Bueno, eso me dicen. Yo, como la verdad es que hemos estado muy metidos en nuestras casas, no, lo único que tenía de referencias era de la editorial, pero sí, la verdad es que está gustando mucho, que cada vez que alguien la lee me dicen que les ha encantado y yo estoy muy contenta porque es una historia que disfruté un montón. Pues genial, genial, porque yo creo también, hablando del confinamiento, que entre los hábitos que decíamos anteriores y posteriores, la verdad que el hábito de la lectura yo creo que salió muy reforzado, ¿no? Porque la gente que leía, aunque fuera poco, bueno, pues son momentos y momentos en que es la mejor salida para la imaginación, para la cabeza, y lo que no puedes disfrutar fuera de casa. Bueno, pues vamos a pasar ya a lo que sería la presentación. Yo, como la otra vez había hecho aquel rollo y lo tenía yo así tan preparado, voy a sintetizarlo, pero quienes nos están oyendo no os vais a librar de saber cómo era el siglo XIX. Porque María Montesinos, esta novela que llevamos así paseando y que ya tiene ahí detrás también el cartel, es una novela que está situada en el siglo XIX. El siglo XIX es cuando empieza teóricamente la edad contemporánea. Hacer novelas del siglo XIX requiere un verdadero esfuerzo, y la novela está muy bien documentada en todo momento, vamos a ir anticipándolo. Requiere un verdadero esfuerzo porque el siglo XIX es un siglo cambiante y es un siglo estrepitoso en todos los sentidos, ¿no? Por un lado, abandonamos todo lo que es el antiguo régimen, con la sociedad feudal, los señores, los siervos basados en la agricultura, y saltamos a la sociedad industrial, que esto también se ve muy bien en la novela, luego entraremos en detalle en la parte que se ve, pero saltamos a la sociedad industrial. Es, por tanto, por un lado el paso de la agricultura a la industria, pero luego tenemos también en política, se pasa de la monarquía, digamos, más absolutista a una monarquía parlamentaria. Aquí la guerra de absolutistas y liberales da, como en todos los países, para mucho, porque no son solo, y eso también se ve, no hay solo entre los absolutistas y liberales, es como la campana de Gauss, hay de todo. Hay desde el que le quiere cortar la cabeza al rey, al que quiere que el rey siga mandando y nadie se pueda mover y no haya ni parlamento, ni constitución, ni nada, ¿no? Por otro lado está la aparición de la burguesía. Todo esto aquí en España está muy amortiguado porque sigue predominando más la agricultura, los vínculos señoriales, pero poco a poco se empiezan a romper estas cosas. Y se empiezan a romper estas cosas, y a mí en ese siglo hay algo que me llama mucho la atención y que sale también en la novela y que es característico de que el antiguo régimen se está resquebrajando. Que es, por ejemplo, los herederos de los mayorazgos ni se les ocurría, vamos, ni se contemplaba una boda por amor. Entre los nobles no hay una boda por amor jamás, hasta llegar este momento donde se empiezan a romper, y yo creo que ese es uno de los síntomas, el que el amor irrumpa en las relaciones, sobre todo en el primer estado, sobre todo, digamos, claro,
entre los nobles, que son los que tienen patrimonios que unir, tierras que heredar, mayorazgos que juntar, y ahí ese es uno de los síntomas. Es también, yo creo que eso también se refleja en la novela, esa rotura de corsés, ¿no? Se quieren romper corsés, la población, como siempre, quiere romper corsés, pero por encima siguen las ataduras, porque recordemos que hasta casi mediados del siglo está la Inquisición ahí, aunque ya esté muy aminorada, pero tenemos la Inquisición plena, y empezamos el siglo con la guerra de la independencia, que no es poco. Te costó muchísimo documentarte. ¿Qué es lo que más te costó? ¿Qué es lo que más te llamó de este siglo tan estupendo, tan rico? Pues la verdad es que no me costó porque me encantó. O sea, yo no conocía mucho el siglo XIX, debo confesarlo que era bastante desconocido para mí porque yo creo que en los colegios lo estudiamos poco y mal. Entonces, cuando empecé a conocer un poco, a leer y a enterarme un poco de cómo era aquella época, sobre todo yo me centré bastante en lo que era la segunda mitad del siglo XIX y más hacia en el momento justo en el que termina la Primera República, vuelve Alfonso XII y empieza la Restauración, que es un poco esa, ya empieza la época de la Restauración en España. Y a mí la verdad es que me fascinó, porque primero porque yo lo desconocía bastante y segundo porque yo, por lo menos a mí me parecía que veía mucho, ¿cómo diría yo?, mimbres de lo que todavía hoy es España, ¿no? O sea, quiero decir que lo que hoy es España, una gran parte de eso viene de aquella época de la Restauración, los partidos políticos, la confrontación entre una visión de España y la otra, los claroscuros, las contradicciones, las incoherencias, el querer mirar a Europa o unos que querían mirar a Europa, otros que querían mirar hacia las glorias pasadas de España, ¿no? Entonces, a mí esa época y lo que pude leer de ella, que es que nunca me cansaba de buscar y de leer, me apasionó y de ahí salió la novela. Yo no tenía realmente pensado que fuera lo que luego fue la novela con tanta, donde tuviera tanto reflejo la época. Pensaba hacer una novela un poquito más, quizás menos histórica, pero al final me gustó tanto la época y me sentí tan identificada o reconocida, digamos, en esa época que me salió sola, digamos, por así decirlo. Sola nunca sale, ¿eh? Pero bueno, es una forma de hablar. Bueno, porque todo esto, no los que tengan miedo a las novelas históricas que sean demasiado pesadas, para nada. María todo esto lo va introduciendo en los diálogos de los personajes, que te va dejando caer pinceladas, porque claro, realmente en esa segunda parte de siglo, antes del desastre del 98, asistimos a la Primera República, efectivamente, pero luego en menos de 40 años hay 3 constituciones, hay 4 monarcas, salen y entran. Y claro, tú te imaginas, si ahora que tenemos una relativa estabilidad, cualquier cosa parece que altera la vida cotidiana, te imaginas cómo tendría que ser en aquel momento, ¿no? Y eso lo reflejas muy bien, no solo en las reuniones que pueden tener lugar en los casinos, donde se supone que va llegando, aunque sea con cuentagotas, la información de lo que está sucediendo fuera de nuestras fronteras, sino también entre los campesinos con esos temores que hay de no entender muy bien esto que va a significar realmente. Sí, la verdad es que a mí había cosas que para novela también me generaban como retos, por así decirlo. Uno era que, claro, ahora tenemos muy asumido que la comunicación es muy rápida y es muy el servicio de correos, bueno, pues el teléfono y tal, pero es que en aquella época no existían esas comunicaciones. Entonces, claro, todo lo que querían comunicarse unos a otros, querían informarse tal, pues tenían que ir a círculos o a sus lugares de encuentro y de socialización, pues para enterarse de todo lo que quisieran, porque también incluso la prensa no llegaba igual a provincias que a Madrid o a Barcelona, ¿no? En Madrid sí que se concentraba mucha prensa, pero luego en provincias pues no había, o la prensa extranjera, o todo lo que llegaba era con cuentagotas, bueno, con el telégrafo que sí que ya funcionaba,
pero realmente cuando iban a los casinos, a las tertulias y tal, había ese intercambio de información, pero siempre una información muy cogida un poco de aquella manera, porque cada uno contaba pues lo que se había enterado, ¿no? Y según le fuera también a cada uno, ¿no? Entonces, bueno, pues había cosas que me generaron así como, a ver cómo soluciono yo a lo mejor que uno pues se entere de que ha pasado esto, lo que sea, y esas cosas para cuando estás escribiendo una novela, bueno, pues son pequeños retos que a mí por lo menos me gusta luego pensarlos, ¿no? Descargar, porque es que estamos, no tenemos en la cabeza, parece mentira, la importancia de las cartas. El género epistolar realmente ahí es, y fíjate, por ejemplo, de Madrid, las cartas venían a Oviedo una vez a la semana. Y ahí venían los despachos de la audiencia, las instrucciones que daba la corte, más las cartas de los particulares, que al final todo ello era donde se hacía historia, porque realmente cuando se dice, por ejemplo, aquí en Asturias, la primera junta que se levanta, están todos apelotonados en el balcón de correos que no caben leyendo las cartas y otro le llega otra carta y murieron en el 2 de mayo. Y claro, realmente, y eso también es muy guapo a mí de esa época, las cartas y los... Sí, todo lo que eran las cartas, que eso también aparece un poco reflejado en la novela porque la correspondencia con su madre pues es a través de carta, ¿no? Pero también, por ejemplo, del ferrocarril, pues eso, cómo llegaba un poco toda la información a la gente. A mí eso me parecía también muy, muy bonito de esa época, ¿no? Entonces, en general, es una época que he disfrutado muchísimo y que me ha dado muchísimo juego para escribir la novela, porque la verdad es que lo he dicho varias veces, podía haber escrito varias novelas. De hecho, ahora estoy escribiendo otra porque había tantas cosas que me hubiera gustado contar y que no la podía contar, o por razones obvias, que ahora, bueno, pues estoy con otra historia que también está ambientada en la restauración. ¿Qué quieres decirnos? ¿Estás haciéndonos un anticipo? ¿Quieres decirnos que está No. parte? No es segunda parte. La historia de Un destino propio es tal cual y está terminada y tal y tal. No hay segunda parte. Lo que ocurre es que, bueno, pues que hay otra novela que cojo a un personaje de Un destino propio que no aparece mucho, es la amiga de Micaela, y bueno, pues voy a contar otra historia en otro escenario totalmente diferente y ambientada también en la restauración, porque ya te digo que es que me parece que tenía cosas todavía que contar y las quiero contar. Entonces, bueno, pues en eso estoy. Bueno, además, estamos necesitadísimas, porque yo siempre lo digo, que la historia se aprende en las novelas, y es muy importante que las que escribimos novelas respetemos el pulso y el tiempo histórico, aunque luego fabules y ficciones, todo lo que te apetece. Pero por lo menos que la información sea. ¿Va a ser también en Cantabria? Porque esta novela, Cantabria... No. Dice no. No, es que ya no, es que, a ver, que la historia ya es la de Micaela, que es la historia con el indiano y eso, es la que es y ya está. Pero por suerte o por desgracia la restauración da para muchísimo más y tenemos otros muchos. La verdad es que la historia de España da para todo lo que queramos y más, ¿eh? Yo lo he dicho ya en varias ocasiones que no sé cómo no aprovechamos muchísimo más la historia que tenemos, porque en el momento en el que escarbas un poquito, no te quedas con lo que sabemos, que todos tenemos una idea así de lo que es nuestra historia, sino que empiezas a escarbar en la gente, en el pueblo, en las historias pequeñas que hay. A mí me salen novelas a tutiplén, vamos, es como... Novelas y películas, que es que hay poquísimas. Películas, sí, también. Pero vamos, y mira que si los americanos hubieran cogido nuestra historia, le habían sacado un partidazo enorme a la historia de nuestro país. Bueno, pues volvamos a Un destino propio. Te decía lo de Cantabria porque el sardinero, Cantabria, tanto la industria vizcaína y asistimos aquí en la novela además a lo que es la remodelación del sardinero. Explica a quien no haya leído la novela qué se puede encontrar al respecto de lo que son los escenarios, y Ruilova también, que es el lugar, si es un lugar ficticio o no, dónde está,
¿Cómo es? Bueno, a ver, es una historia que está ambientada en Comillas principalmente. Arranca en Madrid, pero enseguida se traslada toda la historia a Comillas y aunque Comillas sea un poco el centro, digamos, de donde ocurre casi todo, pero lo que intenté hacer es un retrato de la época, de la sociedad de aquella época a través de la historia de amor entre Héctor, que es un indiano que ha regresado enriquecido de Cuba, y que quiere ingresar, digamos, por así decirlo, en la sociedad, en la alta sociedad de Santander, porque ahora ya tiene capital y él quiere obtener ese un poco de reconocimiento, como todos los indianos cuando volvían enriquecidos de Cuba o de las Antillas, y para eso pues quiere hacer un casamiento, un buen casamiento, ¿no? Hacer un matrimonio como se hacían antes con alguna hija de buena familia, venida a menos, que quisiera, digamos, o que le interesara el capital del indiano. Y conoce a Micaela, que es una joven solterona que quiere ser maestra, que ha llegado de Madrid para pasar una temporada en Comillas con su familia, con sus tías, y se conocen un poco en Comillas, que es el centro donde se reúne en los veranos, que estamos hablando de 1863. Hacía 2 años había ido a veranear a Comillas el rey Alfonso XII, se había celebrado allí, me parece que un consejo de ministros, el marqués de Comillas, que fue quien invitó al rey, había encargado que construyera Gaudí una serie de elementos arquitectónicos para adornar el pueblo, etcétera. O sea que digamos que daba mucho juego también en ese sentido el lugar de Comillas. Entonces, bueno, pues ahí es donde vive o pasan los veranos la nobleza, la aristocracia, pero también los industriales de Bilbao, los industriales de Cataluña, como el marqués de Comillas, el conde, no era todavía conde, Güell, que era cuñado de marqués de Comillas, en fin, había mucho, o sea, digamos que todo lo que era la gente o la sociedad influyente de la época, también políticos de Madrid, a raíz de un poco la visita del rey en 2 años antes, pues se reunieron en Comillas para reunirse, para hacer acuerdos, para deshacer acuerdos, para matrimonios, lo que fuera, ¿no? Era un poco un lugar de encuentro de la alta, de los círculos más influyentes de la sociedad de aquel momento en España. Y ahí es donde se encuentran Héctor y Micaela. Héctor está financiando, como buen indiano, que en aquel momento los indianos hacían esas cosas también, financiaba una escuela para su comarca, que era Ruilova, que está justo al lado de Comillas. Ruilova sí que existe, es una zona que está muy pegada a Comillas y está formada como por pequeñas aldeas, todos juntas, bueno, cada una tiene un nombre y entonces, bueno, yo creo que la zona en general se llama Ruilova, hay una aldea que se llama Ruilova, pero digamos que todo forma parte de Ruilova. Y luego, bueno, pues también hay una parte de la acción que transcurre en Santander, pues porque obviamente pues hay mucho tráfico pues eso, de personas de un lado a otro en ese momento hacia Santander, que eran los baños de ola y todo eso. Y hay un poco también hacia Bilbao, porque bueno, pues Héctor tiene un proyecto con la siderurgia de aquel momento, que era otro tema importante en la España de aquel momento. Y bueno, pues entonces hago una pequeña visión de cómo eran las primeras épocas de los altos hornos de la ría de Bilbao, que me parece también súper interesante y bueno, esa historia también me parece súper interesante. Yo solo doy una mínima pincelada, ¿no? Pero la verdad es que mires hacia donde mires, hay un montón de historia que podríamos contar y que nos permitiría conocer mejor lo que somos hoy. Y yo invito a todas las personas que os estáis sumando y entrando que preguntéis, porque María Montesinos no solamente es así de listísima y guapísima, sino que y va a contestar a todas vuestras preguntas. Así que animaros, que no os quede ninguna duda. Sí. Salen por ahí corazoncitos de tus fans. Hablabas de esa alta sociedad. Ya sabes que me encantó cómo describías al detalle los bailes, los vestidos. Luego me confesaste que eso era porque habías ido al Museo del Traje. Sí, en Madrid, sí. Es que también muy chulo. Bueno, a ver, el tema de la documentación es que a mí me gusta mucho y lo he disfrutado mucho. Entonces, bueno, pues para
para todo lo que era los vestidos y la ropa fui al Museo del Traje, que tiene una colección muy, muy bonita y bastante completa, luego además con investigación aparte. Y luego para lo que son los bailes también miré la prensa de la época, que había algunos periódicos que tenían como una especie de corresponsal desplazado cuando estaban los veranos del rey en comillas, y hacía crónicas de lo que ocurría allí en las fiestas de la alta sociedad. Entonces, bueno, pues también me dio bastante información de cómo eran en aquel momento las fiestas y los bailes y todo eso. Muy interesante también. Y en Madrid no solamente fuiste a ver el Museo del Traje, hubo otro sitio que también tiene mucha importancia dentro de la novela y donde también pasaste, creo recordar que decías momentos realmente intensos y que se reflejan muy bien en la novela, ¿no? Cuéntanos. Sí, es la Asociación para la Enseñanza de la Mujer, que es una institución que no es nada conocida. Yo llegué un poco de casualidad porque está al lado del Museo del Romanticismo y también fui a visitar el Museo del Romanticismo para ver un poco también lo que eran las casas por dentro. Y al salir, pues me tropecé con esta asociación que resulta, investigando, porque, bueno, pues una que es curiosa se mete en cualquier sitio, bueno, pues que era una asociación que se fundó en los años 70 del siglo XIX. La fundó un antiguo capellán de la reina Isabel II, pero que luego era una persona muy liberal, muy abierta, que fue rector de la Universidad Central de Madrid y que su preocupación era que las mujeres tuvieran la enseñanza también igual que los hombres, porque él también estaba un poco alineado con las tesis de los krausistas, que también en aquel momento estaban en la universidad. Luego ya después sería Giner de los Ríos, pero bueno, en aquel primer momento había otro movimiento en la universidad también de krausistas que coincidió más con don Fernando de Castro, que era esta persona. Y don Fernando de Castro creó la Asociación para la Enseñanza de la Mujer para darle formación a una formación de calidad a las mujeres y a las niñas de la época, tan buena como la que podían impartir en la Institución Libre de Enseñanza que se fundó poco después, porque los profesores de hecho eran los mismos y allí las niñas aprendían química, física, había escuela de institutrices, pero que las materias eran bastante buenas. Si lo comparamos con lo que se enseñaba en la universidad a las maestras, que era labores, es decir, para ser maestra lo único que tenían que saber las maestras era leer, escribir y hacer labores, porque las niñas en la escuela también aprendían solo a hacer labores, leer y escribir, y a lo mejor en algunos casos les enseñaban a contar, pero realmente la educación que se impartía en aquel momento en las escuelas en España era muy mala, para las niñas era todavía peor y ridícula, y lo que hizo don Fernando de Castro en la Asociación para la Enseñanza de la Mujer era formar o instruir a las niñas y a las mujeres de la misma, con una educación similar a la que en aquel momento ya recibían los chicos, los hombres, para que también fueran, digamos, que dignas acompañantes o dignas esposas de esa generación de hombres que formó la Institución Libre de Enseñanza, ¿no? Entonces, bueno, aunque la institución existía y tal, la verdad es que luego tuvo mucho recorrido hasta los años, si no recuerdo mal, los años 40 los años 30 del siglo XX, pero en un momento dado ya empezó a decaer y ahora se mantiene la institución, pero ya no es la escuela como era antes. Antes tenían escuela de institutrices, que es donde se formó Micaela, la protagonista. También tenían escuela de correos y telégrafos, tenían escuela de comercio. O sea, es que si pensamos en lo que era la época, era una institución muy moderna y que realmente podía haber tenido muchísima importancia si las mujeres en realidad estuvieran solamente formándose para quedarse en casa, que era para lo que se formaban. No se formaban para ocupar puestos en la vida pública como los hombres, sino que las mujeres en aquel momento recibían educación para quedarse en casa porque no podían hacer ninguna otra cosa. Sí, quedaban al margen de la instrucción pública y efectivamente rezos, oraciones, el papel, el matrimonio seguía siendo, pero luego vamos a hablar de las maestras y del matrimonio. Hay una pregunta, si algún personaje
está inspirado en un personaje real. Si alguno de tus personajes en Un destino propio está inspirado en un personaje real. Pues sí, pero no. Es decir, yo por ejemplo, para Héctor, para el indiano, sí que me he inspirado en indianos de aquella época, que era el conde de la Mortuera o el marqués de la Valdecilla. Entonces sí que había varios indianos de aquella época en los cuales me inspiré para crear el personaje de Héctor. No había uno concreto, pero sí que cogí historia o vida de alguno, de varios. Y luego el personaje de Micaela le pasa un poco lo mismo. No hay uno en concreto que diga ella es, pues por ejemplo, Concepción Arenal, porque no tal, pero sí que he cogido para su personaje ideas y rasgos de mujeres de aquella época. Ya no solo Concepción Arenal, que era un poco el espejo en el que se reflejaba Micaela en todo lo que tenía que ver con la educación, sino también pues Emilia Pardo Bazán, Sofía Tartilán, es decir, había una serie de mujeres de aquella época que eran literatas y que a Micaela le sirvieron un poco, a mí me sirvieron para formar el personaje de Micaela con unas ideas un poquito más avanzadas, que sí que existían mujeres con esas ideas en aquel momento. Lo que pasa es que eran pocas y además tenían que tener, entre comillas, cuidado porque si no enseguida se las tachaba de, pues eso, marimachos, que era lo que decían de Emilia Pardo Bazán, o de literatas, pero en plan despreciativo o despectivo, es decir, que las mujeres en aquella época, pues las pobres hacían lo que podían. Vamos a dejarlo así. Una virago. Sí. Pregunta Editabundo que si en la nueva novela sabemos algo de Micaela y Héctor. Yo creo que ya contestaste, pero igual quieres satisfacer un poco la curiosidad. Hombre, a ver, pues alguna referencia habrá de ellos, pero la historia ya no es de ellos, es de otra historia de otros personajes, aunque bueno, pues como es la misma época y el personaje protagonista, la femenina, es amiga de Micaela, pues en algún momento a lo mejor sí que aparecen, ¿no? Pero realmente ya no es la historia de ellos dos, no es segunda parte, eso que quede clarísimo. Quede claro ya que no es segunda parte. No es segunda parte. Cuéntanos, o cuenta a quien no lo sepa, de dónde sacaste el título de esta novela y si tienes así pensado también algún personaje o algo para sacar alguna otra cita que te inspire el siguiente título. O si tienes título, porque a veces tenemos la novela y no tenemos título, que suele pasar muchas veces, o te lo cambia la editorial, ¿no? Pues no, todavía no tengo título para la siguiente novela. Y la de Un destino propio surgió, yo era uno de los títulos que barajaba, lo tenía pensado desde el principio, pero al final, bueno, pues cuando yo no lo tenía muy claro, es una cita, está sacado de una cita de Emilia Pardo Bazán, del discurso que pronunció en el Congreso Pedagógico de 1892, en el que participó ella participaba en una de las secciones, y bueno, pues dijo, hay un fragmento del discurso con el que empieza la novela, o no empieza, pero bueno, está ahí al principio, que habla un poco de que las mujeres tienen que tener, al margen de su familia y de su dedicación, de sus hijos, etcétera, pues lo que decía Emilia Pardo Bazán era que las mujeres tenían que tener un destino propio, ¿no? Que se venga dado por la educación y por lo que ellas quieran hacer. Más o menos venía a decir eso. Y de ahí salió el título de Un destino propio para esta novela, que a mí me gusta mucho porque en realidad vale igual tanto para el personaje de Héctor como para el personaje de Micaela, porque en realidad los dos se forjan su propio destino. En el caso de Micaela tiene más mérito porque para ella era más difícil enfrentarse un poco a lo que ya le venía dado por la sociedad, pero me vale para los dos personajes. Sí. Y luego, por otro lado, pues es un título que a mí me gusta mucho porque la novela sí que arranca haciendo una mención al Congreso Pedagógico que hubo en el 82, que ya hubo uno en España y que se hablaba ya de la igualdad entre las maestras y los maestros y tal y cual, y termina el libro, la novela termina con el Congreso Pedagógico 10 años después, el de 1892, donde participa Emilia Pardo Bazán, y que también ahí viene a hablarse de nuevo de la igualdad de las mujeres, de los salarios, de la educación para las niñas, etcétera.
ahí me parecen dos momentos que a mí me gustan mucho porque en realidad el libro va de esto, ¿no? De cómo era en aquel momento de las mujeres y el mundo de las mujeres. Y que se corta, a Ah, ver, se corta así algo, pero bueno, nosotros seguimos. A ver, se ve, sí se queda, no, se queda cortada ella así a rato, se pierde la imagen. ¿Tú nos oyes bien? yo os oigo bien. Ahí. Vale. Va como con un poco de retraso, pero bueno, hablas más despacio y ya está. Vale, uy. Hombre, es difícil, pero también la situación, lo que comentábamos al principio, ¿no? La rígida estructura social, también para un indiano, que además era de baja estofa, alguien, una persona sin un pasado, sin unos apellidos, la importancia de esos apellidos, ¿no? De los apellidos, que puedes estar totalmente muerto de hambre, no tener dónde caerte muerto, y sin embargo esos apellidos hacen que puedas presentarte en un salón, que se te abran las puertas. Es un momento donde esos vestigios, esos coletazos, que en realidad luego los apellidos son los mismos que tenemos hoy día en Sí, las estructuras, en las instituciones. Eso también hay que verlo, ¿eh? Porque está muy cerca el siglo XIX. está muy Parece cerca, que sí. no, pero está muy cerca. Nos Sí. parece que el 20 quedó ahí, pero somos Y muy luego, heredados. y luego, pues hay apellidos que en realidad venían de orígenes humildes. Lo que pasa que también hay que tener en cuenta que en aquel siglo hubo algunos señores que se hicieron ricos y que por sus servicios al Estado o a la corona les dieron títulos, porque en aquel momento, en el siglo XIX, se repartían títulos como se repartían churros. Es decir, Vamos, cuando la Revolución Francesa, tú te cargabas un par de franceses, te incorporabas al ejército, llevabas unos cuantos contigo, 30, 100, en función de eso te iban dando ducados, condados, marquesados, medallas, vamos, o sea, y a partir de ahí todo. Sí, pues sí. aquí en España igual, porque por ejemplo, a uno de los casos del Marqués de Comillas le dieron el marquesado a la reina Isabel porque había contribuido a financiar la campaña en Cuba de la guerra de Cuba, o sea, con dinero o con sus barcos, su naviera para desplazar a los soldados a Cuba, pues los había puesto a disposición del ejército, ¿no? Entonces ya con eso digamos que la reina o la corona les daba las gracias con un marquesado, con un condado o con un título de nobleza, y en aquel momento hay muchísimos nobles que consiguieron su título pues de la manera más peregrina posible, y la verdad es que son gente que vienen de orígenes humildes, no son gente que tiene detrás unos antepasados nobles, son gente que a lo mejor hicieron fortuna de aquella manera y encima luego les cayó un título, con lo cual, bueno, pues todos al final tenemos una historia que no es tan diferente de la de los demás. Sí, sí, hablábamos antes, entre las muchas cosas en que se inspira Micaela y que le abren los ojos, está también una revista, de las poquísimas revistas que había dedicada a mujeres, porque vamos, si las mujeres no cedían a la instrucción pública, en la prensa, como bien decías, la prensa había poca y muy localizada, que dentro de esa prensa hubiera noticias de mujeres que no fueran los bailes de salón, era algo totalmente imposible. Y sin embargo hay una revista que sacas en la novela que en un momento dado parece que tiene por lo menos se dedica solo a mujeres y no es tan solo de moda y bailes. Sí, había varias revistas que eran de moda y para mujeres porque había un mercado, entre comillas, un mercado que era muy interesante para los editores de revistas, que era el de las mujeres y el de las damas. Pero había una revista que era La Ilustración de la Mujer, duró muy poquito, duró 3 o 4 años, que no solo publicaba, a lo mejor publicaba algún artículo de algún tema femenino, moda no, pero sobre todo lo que publicaban eran artículos relacionados con mujeres que habían sido ilustres en la historia
o también publicaban artículos sobre la importancia de la educación de las niñas o de la mujer, sobre a qué deberían dedicarse las mujeres, etcétera, ¿no? Entonces, no es un caso muy habitual porque sí que es verdad que la mayoría se dedicaban a temas mucho más frívolos, por así decirlo, pero sí que existía esta revista y la verdad es que también tuve la suerte de encontrar información sobre temas de educación de las mujeres y tal, más de lo que yo me imaginaba, ¿eh? También en ese sentido está conocido lo que existe y lo que se hacía, porque no había un movimiento feminista como tal, o sea, no existía un movimiento organizado de mujeres que sí había bastantes mujeres que desde su posición de literatas o de directoras de revistas, etcétera, que sí que reclamaban un estatus parecido al que tenían los hombres, por lo menos en la educación y por lo menos en algunos ámbitos en los que ellas se veían igual que los hombres. Luego había otros en los que no, por ejemplo, en el ámbito político ellas no querían, o digamos que habían renunciado ya de antemano a entrar en la arena política, ¿no? Pero había otros ámbitos en los que ellas sí que reclamaban esa igualdad que pensaban que la tenían, a nivel intelectual o a nivel literario. Luego otra cosa es que los hombres se la concedieran, que no era tan habitual, eso también. Sí, porque ahí también te dices muy bien que lo de se la concedieron, porque aquí estaba claro el patriarcado. Es que era así. Es que sí. Sin embargo, efectivamente, cuando vas hacia atrás es sorprendente, porque siempre piensas que en ese momento las mujeres parece ser que sí, bueno, pues la sociedad está cambiando, pero es que te vas al siglo XVIII y en el siglo XVIII tienes la misma batalla. Hasta el propio padre Feijó, que era cura, ya lo decía, que no es que las mujeres fueran seres inferiores. Si tuvieran acceso a la educación, estarían en igualdad con los varones. El tema de la educación como base para la igualdad, así como la cultura y la educación es el faro del pueblo y eso se mantiene en todos los ámbitos, ilustrados hasta la República, ilustrados no solo afrancesados, cualquier hábito, cualquier gente que tuviera una mínima ambición, me estoy pensando ahora mismo en Jovellanos o en estos ilustres próceres de finales del XVIII y XIX, se convierte precisamente la educación en el caballo de batalla. La educación para las mujeres y la educación en un plano de igualdad. Aquí aparecen muchas mujeres, aparecen mujeres que son conscientes de la lucha que tienen que mantener para conseguir como Micaela, que sabe lo que quiere, y aparecen otra serie, otro montón, variadas mujeres que reflejan precisamente, yo creo que cada una refleja ese tipo de mujer. La que no tiene conocimientos, pero a la vez tiene intuiciones, la que sí tiene conocimientos, aunque desde luego para nada son formales, es absolutamente informal, la campesina, hay historias de abuso, las historias de abuso se perpetúan, siempre hay. Haz así a quien nos esté viendo, ya que no se anima nadie a preguntar, no sé por qué que esta chica contesta todo, no ser tan sosos y sosas. Pero haznos así como un poco el catálogo de perfiles que ofreces, porque es realmente interesante, se lo digo porque es realmente interesante el abanico de perfiles que nos ofrecen. Bueno, pues está Micaela y un poco el entorno de la Asociación para la Enseñanza de la Mujer, que son, digamos, ella es una mujer, una joven que ha sido educada en unas ideas liberales, que eran las que había en aquella época, más a lo mejor más de ideales progresistas, en la libertad, en la república, etcétera. Y ella sí que tenía bastante asumido que reclamaba esa igualdad, esa educación en igualdad para las niñas, aunque todavía Micaela es bastante prudente en el sentido de reclamar el derecho al voto, por ejemplo, que eso su amiga de la asociación sí que quería, ya sí que ella va un poco más por delante, pero Micaela en ese sentido no. Luego están sus primas y el entorno, digamos, de su tía y sus primas. Su tía, Angélica, es una señora que se ha casado con un marqués, me parece que es de Santander, y es una señora que, bueno, pues representa a todas esas mujeres acomodadas
que ya tenía una cierta edad y que está muy a gusto y muy contenta con su estatus y cómo está, y por supuesto que todo lo que sea hablar de cambios, de reclamaciones en las mujeres y todo eso le sonaba a fatal, porque lo que quiere es que se mantenga, digamos, el estatus de la mujer dentro del hogar y dedicada a su familia y dedicada a su... Por otro lado están sus hijas, una de ellas en concreto que es la pequeña Anita, que es una niña muy espabilada, es muy inteligente, a lo mejor podría ser superdotada en aquella época, también podía haber niñas superdotadas perfectamente, igual que también podía haber niños. Y Ana lo que tiene es una inteligencia muy, muy despierta, y a su padre, que es un señor que tampoco tiene unas ideas muy liberales que digamos, le sorprende, ¿no?, que una niña como ella pueda pensar y discurrir como discurre su hija, ¿no? Entonces, bueno, pues en el personaje de Ana es, digamos, simboliza la nueva generación de mujeres que luego empezaban a entrar a la universidad, porque en aquella época tenemos que recordar que las mujeres no podían ir a la universidad, no podían estudiar. La primera que fue Concepción Arenal, que tuvo que ir disfrazada de hombre, que entró en las clases de Derecho, no podía ni siquiera registrarse como mujer para asistir a clase. Y luego ya en 1882, me parece recordar, hubo una mujer catalana, Dolores Aleu, si no recuerdo mal, que estudió medicina y vino a Madrid a que le dieran el título de doctora, a pasar el examen, y lo consiguió. Lo que pasa es que luego no la dejaron ejercer, que también era un problema, porque entonces, bueno, pues Ana representa un poco a estas mujeres que ya venían un poco con otra visión y con otra idea de lo que querían y a lo que aspiraban, ¿no? Pero luego estaba también su hermana, pues Amelia, por ejemplo, que era una chica que, bueno, pues era joven, era inocente, quería casarse, pero también es verdad que se dejaba no influir, sino que veía a su prima Micaela y entendía perfectamente lo que ella decía y se unía, y de hecho al final pues la ayuda un poco a conseguir también lo que Micaela quiera, que era la escuela que termina fundando, ¿no? Pero sí, la verdad es que en aquella época yo creo que había, sobre todo, lo que predominaba eran mujeres que digamos que se hacían la guerra contra las propias mujeres. Eran mujeres que no querían que cambiara nada, se rebelaban contra la idea de que pudieran tener los mismos derechos que los hombres, las mismas ideas. Que casi nos queda todavía alguna hoy, casi estamos en la... Bueno, pues entonces esas mujeres que a Emilia Pardo Bazán pues la llamaban marimacho, o que llevaba pantalones, que se reían de ella, ¿no? Entonces eso yo creo que también era bastante común en aquella época. Y luego tienes a Candela, Teresa... Candela, sí, Candela es un personaje entrañable, que es una mujer del pueblo, porque en aquel momento, a ver, las mujeres del pueblo sí que tenían más libertad, aunque tenían una vida más dura que las mujeres de las clases burguesas, y no recibían ninguna educación, que eso también es importante, pero tenían más libertad que las propias mujeres de las clases burguesas, porque ellas se manejaban por la calle de se movían por todos los sitios, algunas de ellas, bueno, las que podían o las que tenían más carácter, a lo mejor sí que ponían firmes a los hombres, es decir, tenían una relación en algunos aspectos casi más equilibrada con los hombres de la que tenían las mujeres de las clases más altas, ¿no? Y Candela pues es una mujer que se ha criado ella sola y es una superviviente, digamos, de la vida, y que tiene tanto carácter o más que su hermano, que es Héctor, y ella no está dispuesta a renunciar a nada porque venga ahora su hermano y quiera meterla en su casa la casona palacete, ¿no? Entonces, bueno, Candela es un personaje que además nunca deja de aprender, es decir, una persona que tiene mucho afán de aprender y de mejorar y de superarse, ¿no? Que eso también me parecía muy bonito del personaje. Y luego hay las otras personajes que a mí todas me gustan mucho, es que hay realmente mucho personaje femenino en la aldea, todas esas mujeres que se rebelan al final
contra el mayorazgo y que se niegan a seguir un poco aceptando lo que él quiere hacer con ellas, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que hay mucho personaje que es muy bonito. Mira, nos pregunta Blanca Aparicio que cuánto tiempo te llevó la documentación y escribir la novela. A ver, Mucho. es difícil decirlo porque yo me voy documentando a medida que escribo. Entonces, bueno, pues yo la novela la escribí a lo largo de un año y medio, año 18 meses, una cosa así. Pero al mismo tiempo que escribía iba documentándome porque según veía que necesitaba cosas iba buscándolas. Y luego, por otro lado, bueno, pues también hubo épocas de parones y tal porque tenía otras cosas. Pero vamos, más o menos yo calculo que fue un año y medio escribiendo la novela, que fue lo que me llevó. Y luego la documentación, a ver, que a lo mejor se hubiera podido escribir con menos documentación, porque yo también enseguida me liaba y me iba por los cerros de Úbeda porque me encantaba, me encantaba curiosear por muchas cosas, ¿no? Pero bueno, la documentación sí que ha sido una parte importante del tiempo de escritura también. La concentración, dijiste. La documentación. La documentación. ¿Tú para escribir qué rituales tienes? Ya indagando en esas manías de las escritoras, así, ¿necesitas tener como en las películas tu hueco, tu sitio, tu ordenador o escribes en cualquier parte? ¿A cualquier hora? A ver, yo escribo a cualquier hora, tengo pocos rituales, o sea que no soy mucho de manías. Lo único que sí que necesito es silencio, porque si no, no me puedo concentrar y sí que es algo que necesito. Y prefiero escribir en un sitio sola, o sea que no esté en una habitación con más gente. De nada, Bianca, encantada. Me gusta escribir en un sitio donde yo esté sola y en silencio, lo cual no es tan fácil, pero más allá de eso no tengo muchas más manías. Puedo escribir a cualquier hora según me organice el tiempo y no tengo, más allá de eso no tengo nada. Yo creo que las mujeres, las escritoras, somos más apañadas. Todo esto viene de esa mítica figura del escritor de las películas que no solamente tiene detrás una mujer permanentemente o varias, sino que pasa el día, necesitan y rompe papeles y lo tira todo y está permanentemente, son muy estreñidos, ¿no? Sí, pues no es mi caso. Bueno, os advierto a todos los que estáis conectados que nos quedan 7 minutos de reloj. Aprovechar a hacer preguntas. Que cortan, además. Que además nos cortan, o sea, no va a haber opción a que luego digáis, ¡ay, se me ocurre ahora! No hay opción. En la novela citas a muchas personalidades de la época. Hablabas antes de Concepción Arenal, pero también está Rosalía de Castro y Emilia Pardo Bazán. Y yo sé que de esas todas hay una que te gusta mucho y de la que a lo mejor quieres dar alguna pincelada, o de las tres, porque a lo mejor alguien nos está oyendo que dice, ay, espera, evítame mirar la Wikipedia. Bueno, a mí la verdad es que por lo que le debo por el personaje de Micaela, a mí me produce mucha admiración doña Concepción Arenal, porque realmente fue una mujer que fue muy fuerte para su época y muy luchadora y tuvo unas ideas muy avanzadas para lo que había en aquel momento, ¿no? Dentro de su visión, que también, bueno, es una mujer muy católica y que lleva su visión o su servicio a los pobres, pues a las cárceles, etcétera. Tiene una conciencia social muy fuerte. Entonces, bueno, es una mujer con la que a mí me ha gustado mucho siempre. Y luego ya a un nivel más literario, no literario en el sentido de escritora, sino por lo que también tenía de carácter, era Emilia Pardo Bazán, que Emilia Pardo Bazán en aquel momento en el que se desarrolla la novela todavía era una escritora no tan conocida, porque todavía estamos en 1883, dentro de muy poquito sería cuando publicaría la cuestión palpitante, pero Emilia Pardo Bazán lo que tenía era con una
estima o una concepción de su propia valía que a mí me parece admirable. Es decir, ella confiaba plenamente en su capacidad intelectual, en su capacidad de escribir, como no podía ser de otra forma, ¿no? Pero lo defendía públicamente sin ningún tipo de problema y enfrentándose a quien hiciera falta, ¿no? Entonces, ella no era menos que nadie y eso lo defendía públicamente. Y a mí eso me admira también mucho porque yo creo que refleja muy bien el carácter de doña Emilia, que también me parece que habría que reivindicarla todavía mucho más de lo que la reivindicamos. Pues una novela llena de, por ir concretando y cerrando, que son 56 y luego nos van a cortar. Una novela absolutamente recomendable, donde vais a sumergiros en la historia y a la vez vivir aventuras. ¿Qué más se puede pedir? Es un novelón en todos los sentidos. Y con historia de amor, que también, oye, tiene su cosita. Sí, a mí me desearte que la siguiente tenga tanto éxito como esta. Gracias. Que disfrutes tantísimo escribiéndolo, porque cuando se disfruta escribiendo, se disfruta leyendo. Yo creo que es algo que va muy unido. Muchísimas gracias a todos los que estuvisteis conectando. Incluso hay alguien que se conecta. Hola, hola, hola y adiós. Nuria. Hola, Nuria, hola, Nuria. Te felicitan por la novela. Muchas gracias. Maravillosa novela, muchas gracias por ella. Muchísimas gracias a vosotras por leerla, porque la verdad es que poder compartir algo así es un lujo para cualquiera. Y muchísimas gracias, pues como siempre, a Cervantes. A Concha, un abrazo muy fuerte. A despedirme otra vez, porque ha sido un placer estar con vosotras aquí, es un lujo. Así que hasta pronto. Hasta la próxima. Eso es, hasta la próxima. Nuria Ruiz, que me dice que te escribí privado, no sé si ahora o antes, pero lo miraré. Y ya le contestas entonces por privado. Y la siguiente vez que nos veamos, bueno, eso pues podemos ser presencial, podemos estar, porque claro, ahora yo estoy en la librería y en cuanto te deje ya los que estamos aquí volvemos a ponernos la mascarilla otra vez. Efectivamente. A ver si es en mejores condiciones de las que tenemos ahora. Pues sí. Bueno, pues... Muchas gracias, Pilar, también a ti por el ratito de conversación y espero que nos volvamos a encontrar. Sabes que es un placer, además es un igualmente. Fuiste un descubrimiento y espero que nos sigamos encontrando en esta fenomenal de la vida. Y muchas gracias, sobre todo a todos los que estuvisteis por ahí. Y después de dar todas las gracias, siempre piensa una que se le va a acabar el tiempo y no se acaba. Así que más gracias todavía. Faltan 1 minuto 57. Yo creo que Hola, Mayra. Es tuyo. Aprovecho. Este minuto es tuyo. Bueno, pues nada, yo solamente os animo a que leáis la novela. Yo creo que os va a encantar porque es una historia en la que, además de la historia de amor, que es maravillosa, tenéis un poco el retrato de una época que he intentado transmitir lo apasionante que me pareció cuando yo la conocí. Entonces, bueno, pues creo que es una historia, una época la que merece la pena que conozcamos un poquito mejor. Y bueno, pues espero que con un destino propio podáis conocerla. Así es que os animo a leerla. Pues muchísimas gracias. Y ahora Jorge nos va a decir nada, no, yo solo comentarte que nos vemos en la librería Cervantes en la próxima novela, si te parece. Fenomenal, sí. Ya sea virtual o presencial. Como sea. Fenomenal. Gracias, Jorge. Gracias, Pilar. Hasta luego. Gracias. Adiós. Es que al final empiezas y dices, a ver si no me va a quedar